Hoy, martes 16 de junio, a la, al CIPA, a este encuentro que teníamos programado desde hace raticos, que lo hemos llamado pues de común acuerdo con el tutor del curso. El tema que vamos a tratar hoy es análisis de señales. En este caso, hemos seleccionado dos señales, una de temperatura y otra de humedad, mediante la aplicación de Internet de las Cosas, para ser visualizado a través de una herramienta como el MATLAB. Ese es el tema que hemos seleccionado para el día de hoy, fundamental, porque en este curso de señales y sistemas vemos varios tipos de señales. Vemos el tratamiento de las señales, vemos las ecuaciones que rigen el comportamiento de una señal en el tiempo, vemos la forma de representar una señal a través de el MATLAB. Entonces, lo que hoy vamos a ver es una aplicación en vivo y en directo con datos tomados para representar una señal aprovechando el Internet para tomar los datos y haciendo su visualización a través de una herramienta como el MATLAB. ¿Por qué hemos seleccionado esta herramienta y no otra? Pues habiendo muchas herramientas para hacer la visualización, es en razón a que los estudiantes ya han utilizado esta herramienta del MATLAB. Es más familiar hablarles del MATLAB como una herramienta para graficar que de otra herramienta que existe. Entonces, para que el estudiante entienda, para que el estudiante participe, para que haya una interacción, para que hagan preguntas y todo ese tipo de cosas, es que hemos seleccionado esta herramienta. Entonces, damos la bienvenida a Mateo, que es el estudiante que está conectado, y al ingeniero César Augusto, que nos va a hacer la presentación. Ok, muchas gracias por este espacio. Hoy vamos a estar trabajando entonces con uno de los temas que más me gusta a mí, que es el Internet de las Cosas. Cuando nosotros hablamos de Internet de las Cosas, estamos hablando de la posibilidad de darle a cualquier objeto la capacidad de que se conecte a Internet. Es decir, que un objeto cotidiano, normal y común y corriente tenga la posibilidad de entregar información o de recibir información desde Internet. Entonces, hoy lo que les vamos a hacer es una pequeñísima, digamos que el elemento más mínimo de lo que sería una estación meteorológica. Esta estación meteorológica la podemos construir nosotros, obviamente, en el curso, por ejemplo, de microprocesadores y microcontroladores, ustedes van a hacer una de esas aplicaciones. Entonces, en este momentico voy a cambiar por un instante mi cámara y les voy a mostrar este tipo de elementos. Entonces, denme un segundito. Discúlpeme, ingeniero César Augusto. Señor, Mateo, ¿desde dónde nos acompañas? ¿De qué ciudad estás? Señor, buenas noches de Manizales. Manizales, tierra querida. Sí, señor. Debe estar haciendo friecito en Manizales. Ha estado Ah, muy, venteando un poco, sí, pero mm, también solo en el día, estos calores que han hecho. muy cerquita donde está el ingeniero César Augusto, que está en Dos Quebradas, ¿cierto? en Armenia, profe. En Armenia, bueno, está de Manizales a Armenia son hora y 40, más o menos. Son 2 horitas, Dos 3, horitas. dependiendo del tráfico. Ah, bueno. Más que todo, lo complicado es pasar Pereira. Sí, es que sí. John Steven, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, Listo, adelante. Yo estoy listo. desde Entonces, Medellín en este momento. ok, profe. Dame un segundo y aquí. Entonces me confirman si ya se alcanza a ver. Sí, estamos viendo ahí Ok. una gráfica en la mesa. Entonces tenemos este circuito que está acá, que espero que lo estén observando bien. Regálenme un segundito que la cámara lo logre enfocar. Y esto que estamos viendo, no sé por qué no me lo están enfocando bien, es un dispositivo de Internet de las Cosas.
En este caso tiene acá, ¿Un Arduino? es un SP32, profe. Ah, Similar para... a un Arduino, es un microcontrolador, como les decía, lo pueden ver en el curso de microcontroladores. Y él tiene internamente dos procesadores, en este caso de 32 bits como tal. Quiere decir que puede realizar operaciones en punto flotante. Bueno, ese dispositivo está conectado a este elemento que está acá, que este es un sensor de temperatura y humedad. Es un sensor digital, es un sensor que se llama el DHT11. Y la sigla DHT pues viene de temperatura y humedad digital. En este caso está conectado a un sensor de luz, está conectado a un sensor de luz ultravioleta y tiene una pantallita. Un equipo similar a este está conectado en este momento en la sala de mi casa. Ese equipo viene trabajando desde anoche en tiempo continuo y ese equipo se dejó para que pudiera recibir, digamos que el medio ambiente en intemperie. O sea que básicamente nos está sensando la temperatura y la humedad de la región donde yo estoy, en este caso de Armenia. Este equipo entonces recibe una programación, en este caso una programación tipo Arduino. Esa programación de Arduino ahorita se las voy a compartir para que ustedes la puedan ver. Y en esa programación de Arduino, ustedes van a poder tomar esos datos y mandarlos a Internet. ¿A qué parte de Internet? Específicamente la vamos a enviar a la página oficial que tiene MATLAB para enviar esos datos. Entonces voy a dejar de compartir esa cámara, voy a cambiar a la cámara que me permite ver a mí y voy a cambiar en este momento entonces lo que tiene que ver con compartir la pantalla. Entonces voy a compartir con ustedes. Esta ventana, entonces me confirman si ya se está viendo. Sí, Muy bien. Entonces, en esta ventana vamos a observar que tenemos un código de Arduino. Entonces, este código de Arduino básicamente me permite a mí poder leer las variables, me permite leer en este caso dos variables, una que se llama temperatura y una que se llama humedad. Y le agregué una tercera variable que vamos a llamar iteración. Iteración quiere decir cada que se lea un dato, entonces ella va a guardar. Quiere decir que, por ejemplo, podemos tener, digamos que cada que yo envíe un dato a internet, ese dato va a ser guardado y la variable iteración me va a guardar. O sea que yo puedo saber cuántos datos continuos envió esa señal. Si en algún momento se va la luz o en algún momento se me desconecta el equipo, pues iteración volverá a cero y sé que en ese momento volvió a cero y que es posible que alguno de los datos los tenga perdidos. Si yo veo que ella es una línea continua y que ella no se me pierden los datos, entonces eso me habla de la estabilidad del dispositivo. Entonces, en este caso, para poder leer los datos, utilicé este objeto, es decir, esta parte de la programación que se llama el DHT y me permite leer los datos. Este código ahorita se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener. Es un código sencillo. En este caso, este código está optimizado para un hermanito del SP32 que se llama el SP8266. Entonces, tanto puede correr en uno como puede correr en el otro. Estos datos yo se los mando, por tanto, a la aplicación que se llama TeamSpeak, esta que está acá. TeamSpeak me permite a mí crear una página de Internet. Esa página de Internet yo puedo mostrársela a las demás personas y voy a compartir con ustedes, entonces, en este momento, el cómo se verían y les voy a compartir además la dirección de enlace para que ustedes se puedan meter ahí. Les voy a copiar acá la dirección para que la puedan buscar mientras la voy compartiendo. Entonces aquí en el chat se las voy a compartir. Aquí la pego, la pueden abrir ya en este momento, ya está funcional como tal. Entonces voy a bajar de compartir esta y voy a compartir entonces la pantalla. Ustedes me confirman si ya la pantalla se sí, permite. Se ve. sí, ahí está graficando. Ok,
Entonces, en esta, que la llamé señales y sistemas, que tiene un ID que es 3407495, es un identificador único que tiene ella y por medio de ese identificador yo la puedo buscar. Entonces, con este enlace que yo les mandé, ustedes pueden ver la página. Yo aquí la estoy viendo incluso en la versión pública. Yo puedo tener una versión privada. Entonces, miren que yo aquí tengo la variable iteración que les decía a ustedes, que era una variable que me decía cada cuánto hacía medidas. En este caso específico, yo estoy tomando un dato por minuto. Cada minuto tomo un dato. En términos de señales, podemos decir entonces que ese es el periodo de mi señal. Ese es el periodo de muestreo. Cada cuánto tomo un dato. Yo tengo que tomar decisiones, como por ejemplo en una señal, cada cuánto tomo esos datos. Generalmente eso viene muy dado por la experiencia, pero también hay una técnica que se utiliza muchísimo para poder saber cada cuánto tengo que cambiar los datos. Y eso viene de la teoría de la información. Yo tengo que mirar cuánto es lo máximo o la máxima frecuencia que tiene la señal que yo voy a medir y necesito mínimamente para poder leer la señal el doble de la frecuencia de esa máxima señal. Es decir, por ejemplo, yo tengo cambios, eh, si mi máxima señal es de 300 Hz, yo debo estar leyendo la señal con un periodo, con una frecuencia de muestreo de mínimo 600. ¿Para qué? Para poder obtener la mayor cantidad de información. Entonces aquí tengo esta señal de acá, tengo un periodo de muestreo de 1 minuto y miren que en este caso la última medida que él ha hecho acá, que es la iteración 1349, o sea, el dato 1349, la hizo a las 20:18:01 segundos. Ahorita a las 20:19 volverá a enviar otro dato. Miren que lleva 1349 segundos de tiempo continuo sin parar. En términos de horas, eso sería 1349 dividido 60 minutos. Quiere decir que el equipo lleva 22 horas y media trabajando continuo, enviándome los datos de temperatura y humedad de. Por este lado, entonces acá tengo lo que es la temperatura. Miren que la temperatura está acá graficada y podemos observar cómo empieza a tener como una cierta tendencia. Mire que la temperatura en un momento determinado empezó a subir y en otro momento determinado comenzó a bajar. Miren además que yo tengo acá unos datos que empiezan a subir y que empiezan a bajar. Si yo la miro así rápidamente, yo podría decir, ah, bueno, parece que fue una parábola. Pero ¿será que yo puedo decir eso como tan a la ligera? Realmente no lo podría decir, porque si bien parece, miren que no tiene, digamos que esa forma perfecta. Y es que en la realidad las señales, que es lo que estamos midiendo, no tienen formas perfectas, no son escalones perfectos, no son senos perfectos, no son parábolas perfectas, sino que son la suma de una serie de elementos. Entonces miren que acá yo puedo ver cómo esa señal va cambiando de una forma que incluso me es un poquito difícil predecir más o menos cómo se comporta. En este caso, la visualización que tengo programada me permite ver 720 datos, es decir, las últimas 6 horas de datos. Después aquí puedo ver cómo el primer dato que está acá es a las 8:12 y este otro dato que está acá, entonces está a las también 8:10 más o menos. Esto es de la mañana, esto es de la noche. Miren que el comportamiento en el día fue un aumento de temperatura. Luego, por otro lado, miren lo que pasa con la humedad. Esta humedad está en porcentaje. Ahora, la temperatura está en grados centígrados. Miren que arrancó más o menos como en 23,2 grados centígrados, que a lo largo de la tarde, que hizo buen calor, estuvo en 27 grados centígrados, y luego otra vez vuelve y baja, más o menos cercano a la temperatura con la que arrancamos, que son 23,2 grados centígrados. Es una temperatura más o menos chévere para estar. Y la humedad arrancó con una mañana muy húmeda, más o menos con 89% de humedad, y a lo largo del día esa humedad fue disminuyendo. Y ahora, ya hacia la noche, pues me aumentó la humedad.
Y además le coloqué aquí, digamos que la ubicación geográfica. Miren que ustedes pueden geolocalizar los datos. Bueno, entonces, estos son los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, con respecto a esta visualización que se hace a través de la página de TeamSpeak, ¿a este punto tienen dudas? Eso le iba a decir yo a Mateo, que es el que está conectado, que si en un momento dado tiene alguna duda, alguna inquietud o requiere que le profundice algo, bien pueda interrumpa, bien pueda pregunte, bien pueda participe, porque pues en la medida que esto se haga más participativo, se vuelve un poco más interesante. ¿Listo? Entonces, Mateo tiene toda la confianza para interrumpir, para preguntar, para decir, muéstreme cómo sacó los datos, cómo los obtuvo, muestre qué pasa si yo haría esto, en fin. ¿Listo, Mateo? Sí, señor, entiendo. Adelante, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces, una cosa que tiene interesante en este momento utilizar la página oficial de MATLAB es que me permite entrar desde cualquier dispositivo. Y cuando les digo desde cualquier dispositivo, es cualquier. Entonces voy a volver a cambiar mi cámara porque en este momento les quiero presentar otro dispositivo del Internet de las Cosas. En este caso, este dispositivo como tal es una Raspberry Pi. Entonces, es un dispositivo, miren que es del tamaño de una tarjeta, y este dispositivo es otro computador, solo que es un computador un poquitico más potente. Los mismos datos que nosotros estábamos viendo ahorita, miren que los estamos observando sobre ella. Entonces, voy a moverla acá para que podamos observar cómo ella me baja aquí. Miren que son exactamente los mismos datos. Entonces yo puedo estos datos tomarlos en otros computadores, en otros elementos y poder analizarlos. Por ejemplo, yo puedo empezar a tomar decisiones a partir de estos elementos. Un ejemplo muy típico en el caso de en caso de esta estación meteorológica, es que yo podría conectarlo, por ejemplo, a un ventilador y pedirle que cuando la temperatura pase de ciertos grados centígrados, entonces ella automáticamente conecte o encienda el ventilador o el aire acondicionado. Incluso yo podría, desde mi casa, poder monitorear mi casa y en el trabajo estoy y voy y miro y digo, uy, pues pucha, mi casa está muy caliente. Entonces voy y la enciendo equipos electrónicos como tal. Digamos que eso es parte de lo que nosotros hacemos también como ingenieros electrónicos. Bueno, volvamos acá a la cámara integrada. Bueno, entonces ahora viene lo interesante. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Yo puedo no solamente obtener esos datos, sino que además, miren que acá en la parte derecha aparece un botón que dice Análisis en MATLAB y miren que aparece un botón que dice Visualización en MATLAB. Ojo, para yo poder hacer esto, tengo que tener la licencia de MATLAB. Esa licencia de MATLAB, en el caso de nosotros, como unadistas, la tenemos asociados al correo electrónico @unad.edu.gov y ustedes, mis queridos estudiantes, también lo tienen. Eso se llama una licencia campus. Entonces, si yo presiono acá, por ejemplo, en MATLAB Análisis, yo le doy clic acá, ella me va a pedir que me conecte. Yo como estoy aquí desde una visión pública, miren que yo estoy aquí, no estoy conectado, me pide que me conecte. Por favor, inténtenlo ustedes desde dónde están para que podamos hacer el análisis en MATLAB. Profe José Leonardo, ¿usted tiene ahí MATLAB? Profe, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Ah, ya, sí. Sí, yo sí he usado el MATLAB, pero no en este computador porque hace poquitico cambié, me tocó cambiar de computador, pero en este todavía no lo he usado ni No lo lo he has descargado. utilizado. Todavía no, pero sí lo he usado, obviamente, además para revisarle los trabajos a los estudiantes. Pero en este computador todavía No lo has no lo he utilizado, no hay descargado ni problema. lo he utilizado. Listo. Entonces, voy a cambiar a una visión donde ya tengo
con la licencia. Voy a compartir acá. Ustedes me confirman si se está viendo. No estamos viendo, No estamos están viendo a viendo. usted. Lo estamos Listo. viendo a usted. Dame un segundito. Compartir. ¿Ahora la están viendo? Ah, sí, señor, ahí estamos viendo ya la Muy bien. Entonces pantalla. yo verifico que tengo acá, ya tengo conectada mi cuenta. Y en este sería lo que es la visión del creador. Esto es lo que estaría viendo un creador. ¿Qué tiene él? Tiene una página privada si la quiere organizar. Entonces miren que acá los datos yo le doy, digamos que otro análisis. Yo podría decirle, por ejemplo, yo quiero que me visualice, por ejemplo, 1200 puntos de resultado. Yo le doy salvar, automáticamente ella me carga los últimos 1200 puntos. Si yo digo, no, yo quiero hacer solamente un análisis con los últimos 20, también lo puedo hacer y puedo observar el comportamiento de los datos. Miren que los datos siguen llegando, ya todavía está la estación colocada en este momento. Por otro lado, yo puedo controlar lo que le permito al público ver. Entonces, yo tengo una vista pública. Esta vista pública es esta que ustedes están viendo acá. Miren que yo acá, entonces ya le coloqué los títulos como tal y puedo agregar visualizaciones. Yo le puedo decir, señor usuario, entonces yo quiero, no están disponibles acá para la visión pública. Yo voy a hacer entonces ahora lo que se llama los análisis o visualizaciones de MATLAB. Voy a darle aquí al botón y ella me dice, bueno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere ver los datos? ¿Usted quiere obtener los datos de forma privada? ¿Usted quiere obtener los datos de forma pública? ¿O usted quiere obtener los datos desde una página web? En el caso de ustedes, muchachos, si ustedes quieren, y la idea es que quede así por esta semana, y es que voy a dejar esa estación meteorológica toda la semana funcionando para que ustedes puedan obtener los datos y los puedan analizar. Entonces ustedes obtendrían los datos del canal público. Y luego él me dice, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer con esos datos? ¿Usted quiere simplemente calcular y ver, por ejemplo, el promedio de la humedad? ¿O ustedes quieren ver cómo cambia el canal? ¿Ustedes quieren remover, por ejemplo, lo que llaman los outliers? Los outliers son aquellos datos que son atípicos, o sea que eso es una especie de filtrado. ¿Quieren convertir las unidades de la temperatura? ¿Quieren calcular cuáles son las temperaturas más altas y más bajas? ¿Quieren leer los cambios? ¿Quieren leer lo que se envía el correo? ¿Quieren reemplazar valores perdidos en datos? Por ejemplo, una cosa que puede ocurrir es que en mi caso se vaya la luz y al irse la luz, pues se pierdan esos datos. Entonces yo a través de técnicas de señal, lo que puedo hacer es intentar reconstruir esos datos. ¿Cómo lo va a hacer él? Pues va simplemente a filtrar los datos, va a mirar cuál es el promedio, el comportamiento es para los datos y va a proponer unos datos que se pierden. Eso es, por ejemplo, lo que hacemos con grabaciones antiguas de sonido o lo que hacemos con fotografías viejas y tratamos de hacer reconstrucción de eso. Podemos analizar elementos en textos de color. Bueno, podemos hacer un montón de cosas. Entonces yo, por ejemplo, acá le voy a decir, vamos a calcular y vamos a ver el promedio de humedad. Entonces yo aquí le digo simplemente crear. Miren que además acá hay otro montón de ejemplos, todos disponibles en MATLAB. Entonces yo le doy clic acá a crear y él automáticamente, miren que me genera este código. Este código que está acá, yo lo puedo copiar y lo puedo pegar en MATLAB. Pero como nosotros tenemos licencia campus, entonces yo simplemente le puedo decir, vea, guárdelo y córralo. Y en la parte de abajo vamos a ver la salida. En este dato, en este caso, me dice que el promedio de la humedad es C. Yo puedo, además, mirar en esta parte y mirar cómo son los análisis de los datos. Yo puedo ver el nombre de la variable, puedo ver cómo se corre. Yo puedo ver los códigos, por ejemplo, de cómo se lee una variable en TeamSpeak. Yo puedo ver cómo la puedo correr. Y yo puedo ver, por ejemplo, cómo puedo utilizar filtros.
Si yo, por ejemplo, tengo la duda y digo, bueno, de pronto este no es un ejercicio que yo quisiera hacer, me puedo devolver y decirle, no, entonces digamos que yo quiero, por ejemplo, obtener los datos de la variable pública. Y nuevamente, pues le digo y le doy crear. Miren que acá me crea el código y en este caso, si yo le doy correr, entonces utilizando GetData en el canal público 2, línea 22. Ah, bueno, es que no le coloqué los nombres del canal. Entonces, el canal público, acuérdense que ya lo hemos visto ahorita. mm, el canal público se llama. Ah, bueno, ese es el código del canal 3407-495. Lo voy a dar acá a copiar y vamos a este análisis de MATLAB. Yo le digo que obtener los datos del público, crear, y acá debo reemplazar el ID del canal. Yo lo voy a dar acá a pegar y ahora sí le digo que la línea 3, entonces, canal de escritura, pongámosle el mismo. Y miren que él, vuelvo les digo, está acá. Ah, bueno, entonces vamos a borrar esto del API Key. Este API Key, este es, para yo poder guardar datos, yo tengo que tener un permiso para guardarlos. Entonces ya me genera una contraseña. Con esa contraseña yo puedo evitar que cualquiera venga y me falsee los datos. En este caso no lo voy a colocar. Yo solamente necesito la lectura de los datos, entonces voy a borrar esta parte de acá de la escritura. Vamos a darle aquí, correr. Y la línea 30. Bueno, entonces hagámoslo por acá. Entonces, esto sí me colocan los... Ah, bueno, es que es sin corchete. Y el campo de humedad. Entonces, estos son ejemplos. Miren que tendría que volver a pegar acá el nombre, el canal que estoy leyendo, que es el 34 07495. Y el primer campo, ¿se acuerdan que era iteración? El segundo campo, temperatura. Y el tercer campo, ese sí es humedad. En este caso, el promedio de la humedad donde yo estoy es de 86,45. Entonces, si nosotros miramos las visualizaciones, más o menos eso nos daría el promedio. ¿Hasta aquí sí vamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Miren que yo acá puedo correr todo lo que ya hemos visto en MATLAB. Exactamente todo. Y miren que acá yo no he instalado MATLAB. Si yo cojo esto mismo, lo copio y lo pego en un script de MATLAB que tengo instalado en el escritorio, también me funciona. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar esta plataforma. Voy a devolverme y entonces, en este caso, le voy a decir que lo que yo quiero es hacer visualización con MATLAB. Voy acá, entonces me pregunta, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere crear una línea en 2D con el área sellada? ¿Crear una línea en 2D de puntos? ¿Crear una línea en 2D con los puntos y los ejes al lado derecho? ¿O quiero crear, por ejemplo, una correlación de datos? ¿O quiero crear una secuencia de datos discreta? Por ejemplo, ¿ustedes consideran que hay una correlación entre la temperatura y la humedad de un lugar? Sí, señor. Miren que yo puedo intuir, yo vi las gráficas y me parece que cuando la temperatura aumenta, ¿qué pasaba con la humedad? Por ejemplo, ya está, yo creo que estaba disminuyendo, entonces yo le puedo decir, vea, creemos una correlación, le digo acá crear, y lo mismo, entonces acá tengo que cambiar
el canal. Entonces yo le digo que el canal es este. Vamos a comparar, entonces, el campo. ¿Cuál era el campo de la temperatura? Perfecto. Primero era iteración, luego era temperatura. O sea que este campo es el campo 1, perdón, es el campo 2. Y el campo de la humedad es el campo 3. En este caso, él me está pidiendo el ID de lectura, la lectura del API Key. Si es privado, pero como este lo tengo público, no tendría ningún problema. Corrámoslo y salvémoslo. Y acá ya tengo una primera correlación. Entonces, en este eje tengo temperatura y en este eje tengo humedad. ¿Ustedes ven algún tipo de correlación ahí? No, no. Miren que, por ejemplo, cuando tengo una temperatura de 23, tengo dos temperaturas acá. Bueno, una cosa que, bueno, él está tomando solo 30 puntos. Ojo, ¿cuántos puntos teníamos? Arriba no eran como 20 puntos. La Teníamos como última, 1200 puntos. Recuerden que yo lo tengo funcionando desde anoche. Entonces, ¿qué tal si probamos esta correlación, pero con 1200 puntos? Que eso es lo bonito de tener todos estos datos acá guardados. Vamos a darle salvar, correr. Y miren ahora si pueden detectar una correlación. sí, ahora sí. Podemos decir que a medida que la temperatura va aumentando, la Ujú. humedad va bajando. Tal cual. Pero miren que si yo hubiera Ujú. tomado solo 30 puntos, yo no la puedo ver. No, no. Miren de ahí la necesidad de que yo tenga una buena cantidad de puntos. Y a medida que yo voy recolectando más información, puedo ver mejor esa correlación. Este tipo de gráficas que tienen estos puntos se llama scatter, esa que están acá. Data 1, entonces es el eje X, que sería en este caso temperatura, y data 2 es el eje, este es el eje independiente, este es el eje dependiente, que sería humedad. Entonces yo supongo, yo esperaría que ante cambios de temperatura hayan cambios de humedad. Y yo puedo hacer lo mismo que hago, por ejemplo, normalmente. Yo le puedo colocar un title, correlación entre temperatura y humedad. Puedo además colocarle un label en el X, entonces X label. Entonces en este caso, este sería temperatura. Y una cosa que siempre me gusta colocarle es las unidades. Importante que todo gráfico que ustedes hagan tenga ese concepto. El Y-label sería en este caso humedad. Humedad. Y este sería en términos de porcentaje, o sea, de porcentaje de humedad, humedad relativa. Yo le voy a volver a correr y recuerden que yo le dije 1200 datos, pero como el sistema sigue generando datos, es probable que me cambie en uno o dos daticos acá. Vamos a darle correr otra vez. Y Astitle, me comí la L, un poquito de dislexia acá. Vamos a esperar un motivo que la cree. Tenemos acá esta, y miren que además él me generó una URL pública para esta visualización. ¿Sí ven cómo cambió ahorita ese momentico? Apenas llegó un dato, ¿cómo me cambió? Sí. Entonces, miren que yo puedo empezar a practicar con datos reales. Miren que esos son datos reales que yo puedo empezar a hacer análisis. Yo podría hacer análisis de series de Fourier para mirar cómo son sus cambios.
yo podría, por ejemplo, colocar esas variables y colocárselas a una función de transferencia y mirar qué ocurre con esa función de transferencia, cómo se transforman esos datos. Yo puedo tomar un vector de esos datos y hacerle todos los análisis que hemos visto hasta ahora. De hecho, yo puedo tomar decisiones, yo puedo calcular medias, yo puedo calcular promedios, yo puedo, digamos que, tener todo lo que yo quiera hacer con ella. Recuerden que esos datos están desde ayer eh, y solamente tengo un día. No sé qué va a pasar, por ejemplo, el jueves que tengamos la repetición, qué puede ocurrir ahora que ha recopilado la información de varios días. Puede ser que en esos varios días se comporte igual. Estamos también en una época de inteligencia artificial, donde le decimos a la inteligencia que nos adivine, que nos prediga y nos diga un montón de cosas. Pero para poder que esas inteligencias funcionen, requerimos de crear datos. Esos datos que la inteligencia utiliza, pues vienen recopilados, por ejemplo, de elementos como este. Yo puedo decirle, por ejemplo, a una aplicación de internet de inteligencia artificial, puede ser, por ejemplo, una red neuronal, que se aprenda estos datos y que me diga, por ejemplo, a la próxima hora, cómo se comportaría probablemente la temperatura y la humedad. Cuanto más datos, más puedo yo inferir. Si yo quisiera, por ejemplo, visualizar los datos de otra manera, pues puedo hacer perdón, y puedo decirle, por ejemplo, que me haga un plot de solo data 1. Vamos a ver qué entiende él por plot de solo data 1. Ah, no me puede crear múltiples figuras. Entonces tengo que quitar este y ponémoslo acá. Miren que acá tengo las figuras. ¿Qué tengo aquí en este eje? Solo la cantidad de datos. Los 1200 datos que yo le pedí a él que me guardara. Esta señal, miren que ya se ve un poquitico diferente. ¿Será que puedo filtrar esta señal de alguna manera? ¿Será que esta señal la puedo modificar? ¿Será que esta señal puedo hacer algo con ella? ¿Qué pasaría si yo no graficara esto, sino que multiplicara, por ejemplo, como hacemos en los ejercicios, que escogemos una variable a? ¿Qué pasaría si yo hiciera, por ejemplo, a por data? Si yo hiciera a por data. Y yo quiero escoger que mi a sea igual a 2, porque para que mis compañeros trabajen con otra data. Vamos a volver a correrlo. Miren que ahora se multiplicó por 48. ¿Recuerdan que esas eran las primeras transformaciones? ¿Cómo podría yo trasladar esta señal? ¿Qué operación tendría que hacer para trasladarla? ¿Qué tal que yo quisiera trasladarla en una variable b? Por ejemplo, b igual a 5. Quiero trasladar 5 datos. ¿Qué tendría que hacer aquí en el código? ¿Qué pasaría si yo solamente le coloco como -5? Miren que en este caso de 48 pasó a 43. Este traslado fue en el eje Y. Ese traslado de Y. Coloquémoslo en B para que lo podamos cambiar. Entonces, todas las funciones de transformación yo las puedo utilizar acá, común y corriente. Si yo quiero hacer más análisis, pues les digo, pues puedo utilizar todos los elementos que están en MATLAB. Veamos a ver, por ejemplo, qué otras cosas me puede ofrecer. Voy a copiarles aquí este enlace de visualización. Voy a copiar, mandárselos acá al chat. Y ustedes me confirman qué es lo que se alcanza a ver ahí.
Cuéntenme qué están viendo. La forma de onda del comportamiento de la señal que está en 43. Muy bien. Entonces digamos que yo voy a quitarlo, voy a colocar aquí los comentarios y voy a dejar solo el del scatter. Si yo le doy guardar y correr, esperemos un momento, vuelve y me aparece la correlación y en la visualización que les aparece ahora. La visualización. Ah, ya los puntos. Ya los puntos. Entonces miren que yo, por ejemplo, puedo crear varias visualizaciones y puedo compartirlas en el caso de que yo quiera. Miren que esto es muy interesante, por ejemplo, en todo lo que es investigación. En este caso, tengo solo una pequeña estación meteorológica. Con esta tecnología yo podría crear varias. Yo podría, por ejemplo, colocar en el caso de mi casa, una en la sala, una en el cuarto, otra en la calle y podría empezar a hacer investigaciones, por ejemplo, de confort. ¿Qué tal que esto no fuera, por ejemplo, la casa, sino que esto fuera, por ejemplo, un invernadero? ¿O qué tal que esto fuera un salón de clases? ¿O qué tal que esto fuera un auditorio? Podría empezar a tomar múltiples decisiones a partir de este tipo de tecnología. En este caso ya no tendría un vector de datos, sino que podría tener, por ejemplo, una matriz de datos, donde las filas, pues es los datos en el tiempo, digo, perdón, las columnas son los datos en el tiempo y las filas serían entonces simplemente cada uno de los sensores que tengo instalados. En ese caso, ya estaríamos hablando de múltiples entradas. Si yo utilizo una función de transferencia, pudiera ser, por ejemplo, la forma como yo le indique a un aire acondicionado que funcione. Si, por ejemplo, yo requiero que en algunos lugares la humedad no me disminuya, entonces yo podría, en el caso de que aumente la temperatura, decirle simplemente que me aumente la humedad a través de encender humidificadores. O, por ejemplo, si por el contrario yo necesito mantener una humedad más corta, a medida que la humedad me vaya aumentando, lo que yo le puedo decir es que aumente la temperatura del lugar. Yo puedo hacerlo a través Controlar de... variables, controlar variables. Exactamente. Y yo lo puedo hacer a través de reglas que yo le puedo decir if, si tal cosa, o puedo aplicar ecuaciones diferenciales, en este caso a través de las funciones de transferencia, y puedo crear estrategias de control. Eso haría que el sistema fuera más inteligente y eso haría que yo no tuviera que estar inventándome reglas a cada ratico. Yo puedo alimentar una red neuronal y esa red neuronal que se me aprende el comportamiento y yo simplemente le digo que saque el comportamiento inverso para que él controle los distintos elementos. Yo tuve un proyecto en un hospital, en una sala de emergencias, donde hicimos el monitoreo de temperatura, humedad y además de nivel de ruido. Y con ese estudio, lo tuvimos durante una semana, pudimos determinar lo que era el nivel de confort de los pacientes. Sobre todo porque digamos que ellos son una comunidad que son bastante vulnerables. Entonces sonidos muy rápidos, muy duros y demás, pues no les ayudan en su recuperación. Pero asimismo yo puedo empezar a buscar dónde hacer esas aplicaciones. Y miren que en este caso solo estoy utilizando un microcontrolador de Internet de las Cosas, como puede ser el SP32 o el SP8266, y un sensor de temperatura y humedad. Si yo me voy a los costos de los dos, estamos hablando de que en conjunto serían alrededor de 45.000 pesos. Y mira que con solo 45.000 pesos yo ya puedo empezar a obtener información. Un dispositivo como el SP32 te puede manejar hasta incluso 10 sensores de temperatura, o sea que ya puedes tener matrices de información de datos. Voy a volver, en este caso, nuevamente aquí a la visualización. Miren que yo puedo tener esta información pública para que la gente vea, para que la gente la revise. Miren que ya estamos aquí en 1.359 datos continuos. Miren que en ningún momento se detuvo la operación. Voy a colocar aquí para poder ver 2.000 datos. A ver si en algún momento se nos fue la luz. Y miren que aquí está desde cero. Desde ayer se alcanza a ver que en ningún momento se fue la luz. Por ejemplo, yo podría mirar si en alguna parte tenemos cortes de energía, si hay pérdida de datos o pérdida de información.
Miren que con este datico de iteración, si algún dato se me pierde, automáticamente aquí se me va a ver un agujero. Voy a colocar aquí los 2000 datos para que veamos el comportamiento incluyendo la noche. Y miren lo curioso. En el día nos aumentó la temperatura y luego nos bajó. Pero en la noche la temperatura estuvo relativamente estable. ¿Saben a qué se debe este comportamiento de acá? Y miren que acá la humedad también estuvo relativamente eh, constante. Casi constante, incrementa un poquitico. Exactamente. Eso es porque como yo lo tenía en mi sala, entonces lo que yo hice fue cerrar el balcón para que no me entrara el frío en la noche. Entonces miren que cuando yo cierro el balcón, las casas tienden a mantener su temperatura. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos casas, por las cuales como seres humanos necesitamos escondernos de los elementos para poder estar ahí. Miren que mientras lo tuve abierto, el balcón, que más o menos lo cerré como a las 10, 11 de la noche, la temperatura me había disminuido mucho, la temperatura estaba en 21,3 grados. Solo con cerrar la puerta del balcón, el sistema ya me empezó, la sala, a aumentar su temperatura. Y a esa misma hora, más o menos como a las 10 de la noche, la humedad había aumentado. Cuando yo cerré la puerta del balcón, acá la humedad se me empezó a estabilizar. Ya por la mañana, adivinen qué pasó en este punto. Más o menos como a las 7:47 de la mañana. Volvió a abrir la ventana. Sí, señor, volví a abrir la ventana, entonces me entró la humedad de afuera e inmediatamente, miren que aquí tengo una caída en la temperatura. O sea que yo aquí puedo, por ejemplo, visualizar cómo el cerrar la puerta me genera un estado de confort en el hogar. Miren que los datos son muy bonitos. Los datos por sí solos, pues me muestran una información, pero cuando yo los reviso en su contexto, me da muchísima más información. Un ejercicio que sería muy bueno que hicieran, muchachos, es eso, es tomar datos de cualquier cosa que a ustedes se les ocurran. Digamos que es muy interesante ahorita que podemos comprar sensores de todo tipo. Ahorita les mostraba un sensor de luz ultravioleta, hay sensores de temperatura y humedad como los que acabamos de utilizar, hay sensores de CO2, hay sensores, por ejemplo, de nivel de ruido, hay sensores de presión. Empiezan a mirar cómo las variables se comportan. Una de las cosas más interesantes que tienen las señales es la información que traen en ellas. Miren esa información. Yo aquí tenía el balcón cerrado, lo abrí para poder captar información, lo tuve abierto como hasta las 10 de la noche, ya me acosté, la temperatura volvió otra vez a organizarme. Por la mañana, alrededor de las 7:30 de la mañana, abrí el balcón nuevamente y este ya fue el comportamiento con el balcón abierto. Es muy difícil que nosotros podamos de memoria predecir al futuro algo, pero sí podemos analizar los datos que vienen con ella. Ya con esto terminaría, profe. No sé si usted pronto tenga una pregunta o nuestro compañero también tenga alguna pregunta. Démosle la palabra a Mateo si de pronto tiene alguna participación, alguna pregunta, alguna inquietud, conocía, no conocía. Mateo. Sí, señor. Profe, bueno, no, muchas gracias. Pues referente pues a la clase o la pues parte de señales, más o menos pues, sí tenía un conocimiento o algo pues de entendimiento. Obviamente pues me surgen sí muchas dudas o cosas pues como a lo industrial, no sé, o sea, la parte pues como blanca o la parte pues operativa. ¿Sí? Entonces pues nada, pues igual entiendo, pues se ve la relación, la correlación. Si de pronto me genera una duda o algo, pues así como imaginándome ya algo, el profesor hablaba de unos sensores y unos códigos y eso, ¿cierto? Si Sí, nosotros señor. llegáramos a montar, fuéramos pues como decirle a una industria o algo, la idea es que nosotros pues, diseñemos como desde sí el circuito y montemos todo eso para que nos dé unas señales, o de pronto el mercado ya en este momento ya está ahí simplemente era como instalar y nosotros hacer algún, pues me hablo de ingenieros, yo ya pues graduado, y hacer simplemente un código, una comunicación, o la idea es que nosotros hagamos todo desde cero. Esa es una muy buena pregunta, compañero Mateo. Mira,
Una industria contrata a un ingeniero electrónico cuando tiene que empezar a hacer tres cosas. Una, por ejemplo, guardar la información de esas señales. Es muy común que nosotros, por ejemplo, en equipos médicos o lo que tiene que ver con guardar información, por ejemplo, como papeles, tengamos que hacer un ejercicio de monitoreo de temperatura. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a una droguería y en la droguería hay lo que se llama un hidrómetro y hay una señora que está cada hora teniendo que anotar en una bitácora cuál es la temperatura y cuál es la humedad. Por ejemplo, en lo que es el levante de pollos, que fue una industria que la que pude trabajar, los pollos, para poder que ellos sobrevivan, deben de mantener una temperatura. Entonces, hay que hacer un monitoreo para poder saber si los pollos van a sobrevivir o no. Entonces, les colocan unos sensores electrónicos. Nuestra misión como ingenieros es lo que se llama instrumentar, que es ir, colocar esos sensores en un lugar adecuado y poder capturar esa información y poder conservar en el tiempo. Muchos de los sensores industriales ya hoy en día existen, entonces digamos que no va a ser como que tú tengas que inventar el sensor, pero como ingeniero sí vas a tener que tomar la decisión de cuál sensor, si este sensor sí o otro sensor no, empezar a mediar entre los costos, porque hay sensores que, por ejemplo, son muy económicos, hay sensores que, por ejemplo, los de estudio son sensores de 5.000 o 6.000 pesos, pero tú no vas a montar eso en una industria, tienes que comprar un sensor industrial. Que es un sensor industrial, ya te puede costar el orden de 300, 400.000 pesos. Hay sensores de 1.000.000 de pesos. Y como ingeniero, vas a tener que escoger cuál es el sensor y vas a tener que justificar por qué ese sensor y no otro. Por ejemplo, el DHT11, que es el que estamos utilizando ahí, está pensado para temperatura ambiente. Yo ese sensor nunca me lo puedo llevar a una fundición en la cual estamos manejando temperaturas de 80, de 70, estamos manejando temperaturas más altas porque ahí digamos que estamos con los procesos. Por ejemplo, ese sensor de TH11, si yo lo coloco directamente al sol, el sol me lo afecta. Entonces, yo como ingeniero tengo que tomar la decisión de qué sensor con respecto a otros. Entonces, voy a tener que consultar datasheets, voy a tener que mirar, por ejemplo, qué me dicen las normas, qué me dice la regulación. Hay sensores que no se pueden utilizar, por ejemplo, sensores electrónicos en zonas donde hay gases de alta volatilidad. Entonces, utilizar sensores basados en fibra óptica. Esas son decisiones que como ingeniero electrónico yo tomo. Lo siguiente que yo hago, que no solamente es leer información, es el análisis de esa información. Listo, yo recolecté ese vector de datos. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo voy a guardar simplemente y lo voy a tener ahí por si viene la Contraloría, por si viene cualquier empresa a revisarlo. O voy a empezar a hacer análisis, por ejemplo, cuando las temperaturas se me disparan. Miren que yo ahorita les mostré un ejemplo muy sencillo, que hubo un momento en que la temperatura se me estabilizó y en otro momento determinado que la temperatura eh, se me aumentó. Y tengo que entender por qué ocurren esas cosas. En el caso, por ejemplo, de la industria de los pollos en sus primeros 15 días deben de estar calienticos. Y luego los pollos, a medida que van creciendo, su temperatura va aumentando. Ellos generan tanta temperatura que lo que hacen es que se pueden morir por ahogamiento. Su humedad, la humedad que se condensa ahí es tanta que ellos incluso se alcanzan a ahogar, ellos se mueren por eso. Entonces yo tengo que poder tomar esos datos y analizar en qué momento tengo que empezar a, por ejemplo, a retirar calefacción artificial o en qué momento tengo que darles humedad a ellos para poder que ellos no se me mueran. Eso es análisis de datos. Y la tercera cosa que es un ingeniero electrónico en este caso tiene que ver con el control. ¿Cómo hago que equipos se automaticen para poder que tomen decisiones? En el caso específico de la temperatura y la humedad, por ejemplo, en el caso de los pollos, si los pollos suben por encima de cierto nivel de grados, con solo 2 grados que se me aumente por ese umbral, ya pueden tener mortandades de 1.000 o 1.200 pollos. Entonces, imaginen que se me mueran esos pollos ahí, yo soy ingeniero electrónico, ¿cuánto valen esos pollos en producción? En el caso, por ejemplo, que se les hablaba de los pollos, se colocaron sensores al inicio del galpón, a la mitad del galpón y al final del galpón, y se colocó un humidificador. Y se tomaban las decisiones de cuándo humidificar y cuándo no, en función del calor que producían los mismos pollos. Por ejemplo, en términos de las flores deben de tener cierta temperatura y ocurre muchas veces que hay heladas. Entonces yo tengo sensor dentro del invernadero y tengo sensor por fuera del invernadero. Y yo calculo vectores de cambios de temperatura.
saber si si el calor se me está escapando o el calor está quedándome atrapado. Y a partir de eso, pues yo tomo decisiones o se lo paso a otro ingeniero y le digo, vea, señor ingeniero mecánico, tengo un problema donde tengo un escape de temperatura, necesito que me lo resuelva. Entonces, en la industria, yo como ingeniero electrónico, soy un elemento activo. Entonces, ayudo, vuelvo, les digo, en instrumentación, en la captura de esos datos, ayudo en el análisis de esos datos y ayudo en el control. Es decir, a partir de esa información de datos, ¿qué decisiones se van tomando? Lo maravilloso que tenemos nosotros en ingeniería electrónica es que colocamos sistemas automáticos que hagan eso por nosotros. Ustedes van a tener materias como instrumentación, materias como control, van a tener materias como electrónica industrial, van a tener materias como procesamiento de señales, van a tener materias muy bacanas que van a coger con todos esos datos y lo van a llevar a la industria. No sé si con eso respondo tu pregunta, Mateo. Sí, señor, no, perfecto. Muchas gracias por aclararme esos 3 puntos más pues, Sí, por, en este punto por de ejemplo, la... yo trabajé en una empresa donde a mí me sorprendió muchísimo porque teníamos que tomar medidas y esas medidas tenían frecuencias muy bajitas, estamos hablando de frecuencias de menos de 10 Hz. Y el sensor para comprar eso era un sensor, los sensores que teníamos para escoger eran sensores que iban desde los 50 millones de pesos hasta los 250 millones de pesos. Entonces yo tenía que poder escoger un sensor frente a otro, y estamos hablando de diferencias de 30, 40, 50 millones de pesos, y tenía que escogerlo muy bien porque si yo me equivoco, ¿quién responde por los sensores? La empresa. No, soy yo porque yo soy el que me equivoqué. La empresa los compra con gusto si sabe que no van a funcionar. Pero si yo me equivoco escogiendo esos sensores, soy yo el que tengo que responder por ellos. Y Por queda la ejemplo, vialidad de uno. esa es la realidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que leer los datasheets y decir, por ejemplo, yo aquí necesito saber dónde voy a medir esos sensores. Otra cosa interesante es que tocó calcular cuánta memoria me consumía esos sensores. Yo tengo que poner a funcionar ese sensor y recopilar datos por los próximos 15 años. Y esos datos de los próximos 15 años los tuve que almacenar en un dispositivo electrónico. En este caso, llamo un servidor NAS, un servidor que guarda información. Y tocó calcular cada cuánto era el periodo de muestreo, cuánta información me pesa y multiplicarlos por los próximos 15 años para saber en qué disco duro lo voy a guardar y cómo voy a hacer redundancia de ellos. Porque con esos datos se van a tomar con esos datos se toman decisiones de orden gubernamental. Entonces, un gobierno toma una decisión a partir de esa información de los últimos 15 años. ¿Y qué tal que yo vaya y diga, ay, no, se me perdieron los últimos 5 años, qué pena con ustedes, man? Yo tengo que, por ejemplo, calcular esa iteración que le está mostrando con pérdidas de datos, qué pasa en ambientes ruidosos, qué pasa en un lugar donde haya mucho ruido electromagnético, qué pasa cuando el internet falla, qué pasa, por ejemplo, cuando se va la luz porque sí. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que montar sistemas de respaldo energético. Por ejemplo, otra cosa que hacemos es guardar datos en local, por si el dato se transmite y se pierde, yo los puedo tener en local y tenga un algoritmo que le pregunte al servidor NAS, vea, ¿usted tiene estos datos? Y me diga, no, no los tengo. Ah, bueno, vuelvo y se los reenvío. ¿Cuánto tiempo en local guardo esos datos? Un ejemplo muy común son las cámaras de vigilancia. Yo tengo guardada la información de la cámara de vigilancia, pues yo no puedo guardar 20 años de información ahí. Entonces, generalmente a uno le dicen, pues, esta cámara de vigilancia guarda la última semana. Si usted me dice que necesita los videos de 2 o 3 días, se los puedo mostrar. Pero si usted me necesita los videos de hace 20 días o hace un mes, no puedo porque no tengo suficiente capacidad de almacenamiento para guardarlos ahí. Ese tipo de cálculos yo los hago a través de esta teoría de señales. Entonces, por eso no es lo mismo guardar, por ejemplo, un dato cada minuto que un dato cada hora, o que tal que yo guardara datos cada segundo. Podría tener una memoria y esa memoria se me cae. Por ejemplo, MATLAB lo que hace es que me limita a mí. Ella me dice que yo puedo mandar datos cada 30 segundos si yo no pago licencia. Si yo pago licencia, entonces ellos sí me aumentan el ancho de banda. Si no, me tengo que aguantar un minuto de datos para poder guardarlos. Y ese tipo de cosas son decisiones que tomamos nosotros también como ingenieros electrónicos. Yo voy y le digo a la empresa, necesitamos guardar esta información. Lo voy a guardar en local, voy a pagar un servicio, voy a pagar una IA. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente son decisiones de industria. Muy buena pregunta, Mateo. Muy buena. Muy bien. Mateo, ¿alguna otra pregunta o alguna otra intervención?
No, profe, muchas gracias por aclarar. Con muchísimo gusto, Mateo. Mateo, ¿pudiste registrar la asistencia, Mateo? Sí, señor, desde el campus, pues normalmente uno ahí entra a aceptar y el registro de asistencia y ya me lleva pues acá el enlace. Yo creo que si no hay más preguntas, yo creo que voy por aquí guardándola. Voy a primero a detener la grabación.